Con 49 minutos ya ha iniciado evidentemente la carrera electoral y empezando el año la OMPE estableció la adjudicación económica a cada partido político o alianza electoral para la contratación de la propaganda electoral en medios de comunicación registrados como proveedores ante la OMPE. Los partidos tenían hasta la semana pasada, hasta el jueves 14, para elegir el medio de su preferencia donde emitirá pues su franja electoral. Vamos a hablar justamente del tema con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, él es politólogo de la Universidad Católica del Perú. Gracias por atendernos. Bienvenido a UCI Noticias. No, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de este tema y también sobre otras estrategias, otras formas en la que los candidatos deberían hacer campaña política entendiendo la situación que nos encontramos, ¿no? En pandemia, donde lo que se deben evitar son justamente las aglomeraciones. Ahora, ¿qué se está considerando en estas elecciones respecto a la propaganda electoral en medios de comunicación? ¿Cuál es la diferencia con procesos electorales anteriores? Muy importante la pregunta. Bueno, en primer lugar, ya por Constitución aprobada en el 2018, todos los partidos que compiten tienen acceso gratuito a poder propagar sus mensajes a través de medios de comunicación, radio y televisión. Ajá. En segundo lugar, ya de manera reglamentaria, el desarrollo de la ley, se ha ampliado el periodo, pero además ha dejado de ser franja. Se decía franja porque se veía en el mismo momento en los canales, como una franja. Ok. Y de 8 a 11 de la noche. Esto se ha ampliado desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y entonces lo que hace el partido es recibir ese valor en dinero, aunque no recibe el dinero. O sea, no recibe el efectivo. Lo que hace es lo siguiente. A partir de una distribución que se hace que de la siguiente manera. Del total del dinero destinado a la medios de comunicación de parte del Estado. ¿Qué cuánto es? El 70 millones de soles. Ya. De 70 millones, 35 millones se distribuyen en partes iguales para los partidos que están en competencia. Digamos, si son 20, se reparten en 20 partes iguales. Okay. Y el otro 50%, o sea, los otros 35 millones, se reparte en función de los votos obtenidos en el Congreso de las listas o de los partidos que tienen representación parlamentaria. En este caso, ese 50% se calcula de la elección del 26 de enero del año pasado, okay. Vale decir, en relación a la representación actual, 9 partidos. 9 partidos, exacto. Entonces, a cada partido le corresponde una cantidad de dinero, pero no es que le llega el dinero a su caja, sino que decide en qué canal de televisión, qué días y con qué frecuencia entre las 6 y 11 de la noche distribuye sus mensajes. Obviamente el valor no es el mismo, dependiendo, ustedes saben mejor que yo, el día, la hora, en fin, depende de qué canal, ese es qué radio, ese es digamos, la novedad para esta elección. Pero la segunda es que ya ningún partido, al margen de este acceso gratuito a los medios de comunicación, puede comprar espacios. Ajá. Antes lo que sucedía era franja, pero el partido podía comprar al margen. El partido que tenía más recursos tenía más espacios para comprar. Ahora eso no es posible. O sea, nadie va a sacar ventaja en este proceso. Así es. Nadie va a sacar ventaja de los recursos que pueda tener. Porque eso obviamente lo que hace es hacer más desigual una campaña. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si un partido de pronto decide no aceptar el monto destinado o no presenta su solicitud? ¿Qué pasa con ese dinero, con ese fondo? Ese fondo lo que hace es sumarse al fondo de la segunda vuelta electoral. O sea, para que los dos que pasen puedan tener más recursos y por lo tanto más espacio. Ok.
Ok. ¿Y desde cuándo se empieza ya con la transmisión de esta propaganda electoral? En la primera quincena de febrero, si mal no recuerdo, 10 de febrero. 10 de febrero. Ya se está organizando todo en la OMPE, ¿no? Ajá. Ahora, estos 70 millones de lo que usted me habla está en el presupuesto de la OMPE, ¿no? Es decir, por ningún motivo el gobierno puede hacer uso de ese dinero, ¿no? Que ya ha sido destinado. ¿Por qué no ha sido destinado para otro fin, ¿no? Que no sea la propaganda electoral, o me equivoco? Porque por constitución este es un mandato constitucional, se tiene que entregar dinero para la campaña, y por ley. Ajá. No es que el gobierno decida no dar o se ponen de acuerdo algunos para no entregar. Eso además está ya en el presupuesto que se discutió el año pasado. Ya, ok. Entonces ahora lo que hace es aplicar la ley. Y ese dinero no puede hacer uso el gobierno siendo malversación de fondos, ¿no? Se le entrega a la OMPE y la OMPE tiene que cumplir con la ley. Perfecto. Para que eso no suceda, tendría que haberse cambiado la ley y también la Constitución. Bueno, pero eso no es el escenario, ¿no? En tanto ya se viene cumpliendo pues con todo lo establecido, y ya los partidos han elegido los medios de comunicación en los que quiere que se difunda su propaganda electoral. Ahora, permítame ir a este otro punto, que es el análisis de las campañas proselitistas justamente en contexto de pandemia, ¿no? Se ha estado exhortando, invocando a los partidos políticos que eviten hacer las campañas tradicionales, es decir, evitar las aglomeraciones, evitar los acercamientos entre los simpatizantes candidatos, etcétera. Algunos están entendiendo la situación, otros están haciendo como caso omiso. De hecho, ya se ha conocido en los últimos días algunos candidatos que incluso han dado positivo al coronavirus. ¿Qué tendría que ocurrir? Quizás profundizar en alguna ley en específico que podría evitar, sancionar o frenar a que los partidos políticos, sus representantes, sigan generando este tipo de situaciones que lo único que hacen es afectar la salud pública. Así es. Justamente, llegado al anterior, los partidos van a tener que utilizar esta posibilidad que le da la ley para que lo omiten en los grandes medios de comunicación, que dicho sea de paso tiene mucho mayor alcance. Claro. Que es la campaña presencial. La campaña presencial ya está dicho en mucho. Lo que provoca es que el candidato, obviamente, donde va, atraiga a la gente, hay aglomeraciones, existen aglomeraciones, y esto va en contra, pues, de la salud pública. Claro. Ya ha dictado una serie de disposiciones que no se cumplen. Creo yo que esto, una medida de esta naturaleza sin sanción, no va a ser aceptada, porque los partidos, lo que hacen los candidatos en la lucha por el poder, hacen lo indecible. No hemos visto que por más que ellos quieran colocar ciertos protocolos, eso se hará pues una vez, o quizá en un momento en donde no hay mucha gente, o quizá para sus militantes, pero para la gente que va a ver al candidato. Sobre todo, además, esto ocurre en distritos de bajos ingresos, mayores necesidades, pero también altos índices de contagio. Y en este momento del incremento de la llamada ya segunda ola, parece mucho más peligrosa y pudiendo ser mucho más letal, es de una irresponsabilidad alta de parte de los candidatos. En consecuencia, yo creo que el Ministerio de Salud debiera de proveernos de alguna norma con claras prohibiciones y limitaciones para la campaña electoral, y quien no cumpla está atentando contra la vida y la salud de los ciudadanos, y por lo tanto deben ser inmediatamente reportados al Ministerio Público, que dicho sea de paso también puede actuar de oficio. Correcto. Evidentemente más contagios, esto podría pues afectar también el proceso electoral porque habría ausentismo, ¿no? De hecho, los organismos electorales han garantizado el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Son 7 los que ha anunciado la OMPE, si no me equivoco, pero también por el otro lado hay un trabajo que se tiene que hacer previamente a la llegada de estos comicios, ¿no? De lo contrario, podría afectar gravemente estas elecciones. ¿Qué otras formas, no sé, modalidades
para poder hacer campaña podrían adoptar los partidos políticos, acogiéndose pues al uso de la tecnología, ¿no? de las redes sociales y de todo lo que está en tendencia, y así evitar justamente esto, ¿no? Las aglomeraciones. ¿Qué otras formas hay de poder hacer campaña en estos tiempos? De manera presencial lo único que pueden hacer son caravanas. Ya. Obviamente crea pues distancia, ¿no? Y además están en movimiento. Toda la parte visual, estática, en calles, plazas, lo que se hace sobre todo en elecciones municipales. Obviamente las redes sociales, internet en general tiene que ser con un uso mucho más intensivo, y el uso de lo que está justamente otorgando el Estado para los grandes medios de comunicación. Esto es lo que se ha hecho ya en Bolivia, en Chile, obviamente en Estados Unidos en la última elección. Pero lo que no debemos repetir es la irresponsabilidad de campañas que también se han hecho en esos países. Lo que pasa es que en estos países se realizaron las elecciones en octubre, noviembre, cuando parecía que la pandemia estaba en retroceso. Pero a partir de diciembre ha comenzado a crecer nuevamente en casi todo el mundo, en muchas partes, incluido nuestro país. Y esto justamente hace y exige que se ajusten este tipo de campañas, limitando al máximo la campaña presencial. Ajá. ¿Usted cree que cabe la posibilidad, si la situación empeora tal y como lo vienen alertando las autoridades, porque la propia ministra de Salud ha dicho que para febrero o marzo las cosas podrían complicarse aún más, que de alguna manera se reprograme las elecciones? ¿Hay ahí algún tipo de decisión de último momento debido a las circunstancias, cree usted? Bueno, esperemos que para el 11 de abril esto esté más controlado. En todo caso, lo que importa para nuestro país es que el cambio de mando se realice el 28 de julio. Ajá. Es una situación hipotética que esperemos no se llegue. Va a ser la representación parlamentaria la que tiene que decidir. Correcto. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Será hasta otra oportunidad. Que tenga buen día. Bueno. Gracias.